Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos como siempre en este su espacio de la entrevista. El día de hoy muy contentos de tener aquí como invitado al presbítero Rafael González Hernández, quien es abogado por la Universidad Gregoriana de Roma. Muchos de ustedes seguramente que nos siguen a través de sus aparatos, ya sea de televisión, de radio o en redes sociales, lo conocen. Él es toda una figura en la Iglesia Católica, concretamente aquí en Veracruz, pues en su momento llevó la canonización de Rafael Guízar y Valencia, ahora santo prácticamente. Efectivamente, señor director, ahora santo para el orbe católico. Así es. Y pues bueno, vamos a dar una pequeña coyuntura, Padre Rafael, en el caso de los cardenales y precisamente recordando sus orígenes y también su misión actual. Podemos entender que están distribuidos en tres órdenes: los cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos, según que sean titulares de una diócesis suburbicaria, de una iglesia en la diócesis de Roma o de una diaconía romana. Todo cardenal, sea cual sea su título específico, como obispo está llamado a tener un espíritu vigilante sobre toda la iglesia y sobre todo aquella que le ha sido confiada. Los cardenales son conocidos también con el nombre de purpurados, en referencia al color púrpura de la birreta que reciben del Papa en el consistorio. Birreta del color de la sangre, como dice el mismo rito de esa ceremonia, que es para significar que deben de estar dispuestos a portarse con la fortaleza hasta el derramamiento de la sangre, simbólicamente hablando, por el incremento o para el incremento de la fe cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios. ¿Así se entiende un cardenal, padre? Así se entiende efectivamente, señor director. Surgen en la iglesia pues desde el siglo I, no con el nombre efectivo de cardenales como lo tenemos hoy, porque empieza a dárseles a partir del siglo III, pero sí como los presbíteros que ayudaban a los sucesores de Pedro en la naciente iglesia cristiana dentro de la capital del imperio y sus alrededores. La palabra cardenal, como suena, viene del latín cardo cardinis, que significa quicio o escalón, y se les dio a partir del siglo III con el Papa Silvestre I, porque con ellos se empezó a hacer el Senado que acompañaba al Papa en las decisiones más importantes y se empezó a tomar en cuenta los cardenales para la elección de los futuros pontífices. Y ellos eran el quicio o el escalón para llegar al pontificado. Literalmente eso significa cardenal. Y están llamados con su vida a dar testimonio de Cristo Jesús hasta el derramamiento de su sangre. De allí viene la vestidura roja, el birrete rojo, se les llaman purpurados por lo rojo, porque en el rito en el cual el Papa los instituye como tales, les dice que deben estar dispuestos al martirio en defensa de su fe y en testimonio con su vida de Cristo Jesús el Señor. Muy bien, padre. Y precisamente en este tenor y dándole seguimiento a lo que prácticamente el fin de mes sucederá, pues con un hijo ejemplar de Veracruz, que es Monseñor Sergio Beso Rivera, y que va pues a se le va a imponer, podemos entender así, el capelo cardenalicio, que me imagino que es el birrete. Sí. Esta es una o la primera de varias entrevistas que vamos a tener en las próximas semanas para que nuestro auditorio conozca precisamente este proceso. ¿Cómo es que el Papa elige o decide que Monseñor Sergio Beso sea cardenal? Bueno, actualmente la elección de los cardenales se da en lo que se llama el consistorio, que es una reunión de carácter privado, que puede ser público también,
pero el privado especialmente es de donde emergen los cardenales y donde el Papa consulta a otros cardenales ya investidos acerca de quienes puedan ser candidatos al colegio cardenalicio. Y de esas consultas el Papa se reserva la decisión y el juicio último. Y así fue como llegó el nombramiento del señor arzobispo emérito, don Sergio Beso, que él ni se lo esperaba, porque a él no le consultaron ni le preguntaron que si quería ser cardenal o no. Simplemente el Papa, informado de su trayectoria en la iglesia de Veracruz, como arzobispo de Jalapa, primero como obispo de Tuxpan, de Papantla, perdón, luego como arzobispo de Jalapa, y en la Iglesia de México, siendo por 3 veces presidente de la Conferencia Episcopal, llevando una trayectoria eclesiástica y de servicio al pueblo muy buena, pues le pareció al Papa que ahora que ya está retirado, que va a cumplir 87 años, pues recibiera ese nombramiento, esa elevación al colegio cardenalicio para distinguirlo por su trayectoria, porque ya no va a tener el otro oficio dentro de la iglesia, dada su edad, pero sí el reconocimiento universal por su labor, condecorándolo con las insignias cardenalicias. Nuestro arzobispo emérito, esa es la palabra correcta. Yo hace unos momentos lo llamé monseñor. Lo correcto es correcto también decirle monseñor Sergio Beso, sí. O sea, no, pero no implica alguna diferenciación. No. Okay. Vamos, se puede mencionar de las dos formas. Aquí sabemos que dentro de los cardenales hay 2 tipos de cardenales, los que pueden votar y los que no pueden votar. ¿A qué se refiere ese tipo de diferenciaciones? La principal función, tienen más funciones, pero la principal función, y vamos a decir así, la más delicada que tienen los cardenales entre manos, es conformar el colegio de electores del Romano Pontífice. A la muerte del Papa o a la renuncia, como pasó con el Papa Francisco, que fue electo por el colegio cardenalicio ante la renuncia del Papa Benedicto, que eso sorprendió a muchos, ¿no? Pero el Código de Derecho Canónico da esa posibilidad. Esa es su mayor responsabilidad. Y antiguamente, pues no había límite de edad para que todos los cardenales que participaban en el cónclave para la elección pudieran votar y también ser votados, pudieran ser electos cualquiera de ellos. Pero había unos peligros, los de la edad, que no significa discriminar a nadie, pero sí tener en cuenta las facultades que una persona debe tener para regir a la iglesia. Y entonces, en el año de 1970, lo recuerdo muy bien, en el mes de enero, el Papa Pablo VI, que estaba con las reformas del posconcilio, del Concilio Vaticano II, sacó un motu proprio, que es una declaración personal, por motivo propio, eso quiere decir, a los padres cardenales. Y en ese motu propio, que se llama Ingravecente Netatem, en latín así empiezan las primeras palabras, dijo a los cardenales: por la avanzada edad de muchos, les restrinjo a los cardenales que pasan de los 80 años de edad, habiendo cumplido los 80 años, que participen en el cónclave, si se da el cónclave. Y así no podrán ellos ni votar ni ser votados. Okay. Es una medida preventiva, nada más. Ok. Nos queda claro, creo que al auditorio le va quedando claro este proceso que va a llevar, que va a culminar el próximo 29. 29 de junio. 29 de junio. En la Plaza de San Pedro, sí. Ahí, ok. ¿Cuántos cardenales hemos tenido en Veracruz? Ninguno. Es el primero. Y no es fácil, mire usted. El primer cardenal mexicano fue nombrado en 1959 por el Papa Juan XXIII, que fue el Papa del Concilio.
y fue un jalisciense, en ese tiempo era el obispo de Guadalajara, Monseñor José Garibi Rivera, una gran figura, ni siquiera de la Ciudad de México, el arzobispo primado de México, fue un jalisciense, el arzobispo de Guadalajara. Luego le siguió otro, su sucesor, el arzobispo de Guadalajara, y más tarde fue nombrado el arzobispo de México cardenal, que no lo era. El segundo cardenal fue el señor José Salazar, que era arzobispo de Guadalajara. El tercero fue el señor Miguel Darío Miranda y Gómez, que era arzobispo primado de México. Pero generalmente se establecen ciertas ciudades como sedes cardenalicias por su importancia, por la cantidad de fieles y la importancia que tengan en las naciones. De tal manera que empezaron a ser sedes cardenalicias Guadalajara y la Ciudad de México. Y lo seguirán siendo. Quien sea el arzobispo de Guadalajara, quien sea el arzobispo de México, siempre van a ser cardenales. Hubo un cardenal después en Monterrey, pero todavía no es una sede cardenalicia obligada, aunque yo creo que en breve van a nombrar cardenal también a su arzobispo, el señor Rogelio Cabrera. Y hay un cardenal que por cierto estuvo ayer, antier en Jalapa, hoy lo despedí, el arzobispo emérito de Morelia, el señor Alberto Suárez Inda. Pero aunque Morelia es una ciudad muy importante, católicamente hablando y dentro de la República por la historia, pues no necesariamente va a ser sede cardenalicia. Jalapa es una ciudad muy importante porque es capital del estado de Veracruz, pero nunca se había contemplado para que fuera sede cardenalicia o que tuviera un cardenal, porque ni siquiera Puebla, que nos supera en muchas cosas, nada más hablando del catolicismo, ha tenido un cardenal. Para Veracruz esto es una gloria, porque un veracruzano, porque el señor Obeso es veracruzano, porque fue arzobispo de Jalapa y metropolitano de las diócesis que conforman el estado de Veracruz, y porque se trata de un veracruzano ilustre, pues creo que es una gran distinción, porque difícilmente volveremos a tener otro cardenal. Ahora, a él no lo hacen para que tenga otros cargos, para que siga funcionando en la iglesia como arzobispo, que ya fue muchos años. Lo hacen en virtud de sus cualidades personales. Técnicamente hablando, en derecho se dice ob industria persone, por las cualidades personales del sujeto. Y esto no es fácil, porque no se trata de una figura que en la iglesia esté en activo gestionando cosas. Ya lo hizo. Es en agradecimiento, es en reconocimiento. Y yo no digo que sea imposible que volvamos a tener un cardenal, pero sí digo que al menos a mi generación, a nuestra generación, no nos tocará verlo. Quién sabe hasta cuándo lo vuelva a ver. Pero es una distinción a la persona, una distinción a Veracruz y una distinción muy especial a Jalapa, porque se trata de un jalapeño, voy a decir, ilustre. Muy bien. Pues, padre, el tiempo se nos ha terminado, se fue muy rápido este espacio de la entrevista, pero me gustaría que invitara a usted a la feligresía, a todos los católicos que nos ven, que sigan el próximo 29 de junio precisamente esta ceremonia donde se impondrá este capelo. Sí. Y pues algún mensaje ya para cerrar. Sí sé que lo van a transmitir ustedes en la hora de México, que serán las 2:30 de la mañana más o menos, porque son las 9:30 de la mañana en la hora de Roma. Y bueno, pues invito a todos a participar, ya sea en directo o de manera diferida, por la hora que será difícil para muchos. Dios mediante, yo me voy el próximo lunes a Roma para preparar todas estas cosas que tienen que ver en torno a la investidura del señor cardenal veracruzano, y pues desde allá estaremos para pedirle a Dios nuestro Señor por todos, para agradecerle a todos su solidaridad con este arzobispo emérito, que ha sido realmente un signo
para nuestra fe, para nuestra iglesia, sus actividades y para sentirnos como veracruzanos pues muy orgullosos por esta distinción, porque se trata de una situación universal para la iglesia y para los que no tienen la fe católica, pues es la distinción a una persona que ha pasado haciendo el bien. Muy bien, pues muchas gracias, padre. Gracias a usted, señor director. Le agradecemos Estoy para su servirle. presencia. Muchas Y gracias. pues amigos, no se vayan, regresemos al noticiero y nos vemos en la siguiente entrevista en torno a este evento histórico importantísimo para Veracruz y para México. Tengan ustedes.